Bueno, en ATGEN desde el inicio de la pandemia estábamos realizando los diagnósticos. Después, con un acuerdo de colaboración con el Instituto Pasteur y la UDELAR, empezamos el desarrollo y la validación del reactivo, del kit de diagnóstico mismo. En el instituto primero lo que se hizo fue un arduo trabajo en conjunto con nuestro laboratorio de Facultad de Ciencias para poder optimizar, para poder testear y para poder de alguna manera desarrollar todo lo que hoy conocemos como el kit diagnóstico molecular. El test de PCR es un estudio molecular para identificar si una persona está infectada, en este caso, por COVID-19 o no. Se basa en un hisopado nasofaríngeo, introduce un hisopo de determinadas características en las narinas y se obtiene material de las fosas nasales, en este caso, secreciones respiratorias. Básicamente lo que hacemos mediante la PCR es, mediante cambio de temperatura, logramos amplificar material genético. Los virus, como nosotros, tienen material genético, este ácido nucleico es ARN, nosotros extraemos entonces el ARN y a partir de ese ARN lo que hacemos es amplificarlo para poder visualizarlo y eso nos implica que una muestra es positiva. La idea que este kit, luego de haber sido validado y registrado en el Ministerio de Salud Pública, pueda ser utilizado por otros laboratorios de biología molecular que ya instalados en el país. Y lo que básicamente el tiempo que demora este proceso, y bueno, obviamente depende del número de muestras que uno tenga que procesar, pero básicamente si uno tuviera una sola muestra es una técnica muy rápida que probablemente en 2 horas podríamos tener los resultados.